Vale. Bueno, lo primero, avisaros que se está grabando la reunión. Si alguien no quiere aparecer o cualquier cosa, que se bloquee el vídeo. Lo primero, buenas tardes a todos por asistir al webinar Metodología DIS y el valor de las personas en los centros sanitarios veterinarios. Este va a ser el último webinar de gestión antes de verano. En concreto, hoy nos vamos a centrar en el valor de las personas y cómo la metodología DIS, como dicen, los colores de las personas, nos permite entender cómo funcionan, cómo dirigirles, cómo motivarles y cómo comunicarnos con ello en función de su perfil. No solo a nuestro personal, sino también pues, a nuestros clientes, la familia, incluso conocernos a nosotros mismos. Para ello, hoy contamos con Guillermo Llofriu. Él es coach organizacional, analista conductual DIS y especializado en comunicación y desarrollo digital. Antes de nada de que empiece Guillermo, quiero compartir con vosotros un pequeño vídeo de nuestros patrocinadores Royal Canin y MSD. Soy Irene García, trabajo en el departamento de marketing de Royal Canin. Y mi nombre es Raluca Parlock, trabajo en el departamento de marketing de MSD Animal Health. Y bueno, pues hoy estamos aquí un ratito con vosotros para, lo primero, para daros las gracias por vuestro interés en la formación. Ya sabéis que durante las sesiones formativas que se van a desarrollar este año con CEBE, tanto MSD Animal Health como Royal Canin somos los patrocinadores y queremos estar aquí con vosotros pues, porque al final, como empresas, nos sentimos responsables también de ayudar al sector, ¿no? Y ayudar a profesionalizar el sector es algo que para nosotros es muy importante. ¿Y quién es mejor para para hacer realidad esta ambición que vosotros, ¿no? Que al final pues, sois miembros de esta asociación tan importante y que sois las personas que realmente toman las decisiones en la clínica, ¿no? Por eso nosotros queremos estar allí, queremos estar ahí, queremos respaldaros en esta iniciativa que ha surgido de mutuo acuerdo entre las tres compañías y bueno, pues que esperamos que la disfrutéis tanto como nosotros la vamos a disfrutar organizando. Y nada más por mi parte, simplemente recalcar la importancia de la gestión, por eso estamos patrocinando esto. Nosotros, tanto Royal Canin como MSD Animal Health, tenemos muchas iniciativas y proyectos para apoyar al sector veterinario y os animamos también que os pongáis en contacto si necesitáis más información. Estamos siempre ahí también a través de nuestros equipos comerciales. El programa es muy interesante, esperamos que os interese y nada más, que disfrutéis de las sesiones formativas. Pues muchas gracias a todos y que tengáis buena sesión y buena tarde. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Guillermo, ¿quieres compartir la pantalla? Venga. ¿Cómo prefieres que hagan las preguntas? ¿A través del chat? ¿Que se abra un micro? Yo, por mí, para mí lo ideal sería que cuando haya una pregunta así en tiempo real se abra el micro. Que no, yo tengo el chat abierto aquí, probablemente veré las preguntas, con lo cual, como queráis. Pero bueno, que no os cortéis en absoluto, que si tenéis una pregunta, adelante con ella y yo encantadísimo. Vale, perfecto, muchas gracias. ¿Me das la batuta ya? ¿Empiezo? Todo tuyo. Venga, gracias Raquel. Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. La verdad es que, bueno, ahora ya último, como decía Raquel, último webinar antes del verano, de este verano medio esperado. Y bueno, espero entretenernos porque la temática de hoy creo que a mí personalmente me gusta mucho y quiero intentar transmitiros a nivel emocional, ¿no? Mis sensaciones, porque habla muy intensamente de las personas y los que ya me conocéis o los que me empezáis a conocer sabéis que normalmente suelo hablar yo mucho desde las emociones, mucho desde las sensaciones, de la percepción, desde el sentimiento,
porque es algo que considero, y es mi visión particular, que las empresas, si están formadas por personas, no tiene ningún tipo de sentido dejar de lado las emociones, ¿no? Abandonarlas, esconderlas, camuflarlas por aquello de hay que mantener una imagen, hay que mantener... Yo creo que se puede hacer de todo en cualquier momento. Sin embargo, creo que hay demasiadas cosas que están olvidadas y creo que después de este 2020, este 2021, lo que estamos viviendo, creo que 2022 será un año en el que probablemente todos iremos un poquito más tranquilos. También probablemente nos empezará a salir un poco la repercusión de 2020 y eso a nivel de inteligencia emocional nos va a afectar. Y fijaos que siempre que hablo de algo podemos ponerlo de ejemplo en nuestras empresas o en nuestra parte profesional, ¿no? Porque si uno sale de casa torcido hablando en castellano, es muy difícil que tenga un excelente día de trabajo o es muy difícil que tenga una enorme capacidad ese día para relacionarse con compañeros o con clientes, ¿no? Entonces hay que tener muy presente el tema de la persona, el tema del profesional, y lo veréis claro aquí en este webinar, que vamos a hablar precisamente de esas dos vertientes, ¿no? de la personal y de la profesional. Fijaos en el subtítulo, que es atendiendo al cómo personal en el entorno profesional. Es decir, aquí ya damos una primera pista de que vamos a hacer referencia no al qué, ni al por qué, sino al cómo de una persona mientras está en su desempeño profesional. Fijaos que estamos viendo dos vertientes de, evidentemente, una misma persona, ¿no? Eso es lo primero, es casi el primer punto que destaca de este tipo de metodologías, ¿no? El que estás trabajando con, obviamente, una única figura física, una única mente, un único corazón, pero estás trabajando dos formas distintas, ¿no? Una que es la persona y la otra que es el traje que nos ponemos cuando entramos en nuestra zona profesional, que es el traje de trabajador, de empleado, de gerente, de CEO, de lo que sea, ¿no? Entonces, como siempre, mis tres primeras diapositivas. La petición la hemos comentado ya un poquito, os agradecería, ya he hecho varios webinars con vosotros, he hecho muchísimos más webinars con otras personas, obviamente, en otros entornos, en otros sectores. Y digo esto porque siempre pasa lo mismo. Siempre empiezo con la misma diapositiva solicitándoos, por favor, que me interrumpáis, que me pongáis en duda, que me interpeléis, que me comentéis de palabra, por escrito. Y al final, cuando hago balance, al final del webinar, se me hace un poquito difícil, no por mí, porque yo disfruto muchísimo y creo que lo sentís, haciendo webinars o hablando un poco también de mis experiencias, que realmente también es lo que suelo aportar, pero me queda aquella cosa de que siento que no he acabado de poder contrastar con vosotros todo lo que creo que vosotros querríais contrastar. Entonces, a partir de ese primer momento, hay que deshacerse, hay que coger la parte personal, hay que desinhibirse, es decir, no hay que pensar, oye, es que si ahora pregunto esto parecerá una tontería y los demás, eso... Yo lo entiendo, desde pequeños no lo tendrían que enseñar en el colegio, pero como no es así, ahora que tenemos capacidad adulta, por favor, olvidaos de eso. Es esencial que me preguntéis, para mí y para vosotros. Luego, una indicación, y es el tema de la sorpresa, ¿no? Este pequeño con estos ojazos. Vosotros sois vocacionales, es decir, a diferencia de muchas otras profesiones. Entonces, si sois vocacionales, eso implica que vais muy ligados a las emociones. Entonces, sorprendeos, estáis frente a una horita de tiempo en la que hablaremos de temas que a lo mejor algunos de ellos los escucharéis por primera vez, muy probablemente, cuando todo el tema de la herramienta del DISC, pero es el momento un poco de desinhibirse, de sorprenderse, de decir, wow, esto no sabía que era así, o no me lo habían contado nunca de esta manera. Ese es el momento, ¿no? De hacerlo y de combinarlo con la propuesta, que es el último punto, que es que todo lo que yo vaya comentando, intentad por favor hacer un poquito el esfuerzo de, si podéis, obviamente, que no vais a tener ningún problema, ir extrapolándolo a alguna situación, a algún ejemplo, a algún recuerdo que tengáis en vuestra empresa, por una razón muy simple, porque si lo que yo os cuento lo visualizáis en ese momento,
muy probablemente os aparecerán preguntas. Y eso es genial. Entonces, lo que yo vaya comentando, intentad extrapolarlo a vuestro día a día y muy probablemente tendremos un poquito más de interacción. Esta primera palabra, conciencia, la pongo porque va mucho de ella, el tema de DISC, ¿vale? A mí me gusta mucho la etimología, el origen, entonces fijaos, proviene del latín y fijaos el sentido, es con conocimiento, ¿sí? Eso es muy importante porque DISC trata, en parte, de las relaciones, de los espacios interpersonales, de cómo conectamos con las personas. Entonces, claro, si tenemos conciencia de cómo somos, tendremos más facilidad para tener conciencia de cómo son los demás e intentar crear allí un espacio más suave de relación. Pero fijaos que se está haciendo referencia al conocimiento, ¿sí? Es decir, que cuanto más nos conozcamos a nosotros mismos, más conciencia tendremos de nosotros y de los demás. Entonces, es una palabra que creo que es esencial, que cuando hablamos de conciencia, pues pensamos, ¿no?, en la conciencia, algo muy etéreo, ¿no? La consciencia, que no es lo mismo que la conciencia. Hay que dejarse de historia. La conciencia es el conocimiento, ¿sí? Es decir, tener conocimiento propio y a partir de ahí intentar expandirlo. Que esto tiene mucho que ver, que luego daremos algún punto también, con la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Es esencial este tema. Una cosa muy importante, fijaos que si estáis en alguna reunión, en una comida, un networking, y estás hablando con alguien y tú desde el conocimiento haces un comentario expresando a los demás, desde el sentido de, como colectivo, tenemos que adquirir conciencia de, a mucha gente le molesta. El sentido este de decir tenemos que adquirir conciencia a mucha gente le molesta. Entonces veréis más adelante que esto va por otro lado de la personalidad, pero os voy dando estos matices porque estas circunstancias hay que empezar a olvidarlas. Este ejemplo que os acabo de poner ahora, pensadlo en vuestro trabajo. Pensad si en algún momento habéis estado reunido con los profesionales con los que trabajáis, todos juntos, habéis expresado alguna idea vuestra, alguna necesidad de empresa, y vosotros como responsables de la empresa o responsables del negocio o responsables del equipo de trabajo, tenéis esa obligación, tenéis esa necesidad de hacerlo. ¿Cómo han reaccionado las demás personas? ¿Desde la parte profesional de la comprensión o desde la parte personal del ego y el rechazo y el típico, que cuente lo que quiera, pero así como lo hacemos? ¿Sí? Entonces, ese primer punto de conciencia es esencial para empezar a enfocar un poco lo que es el DISC. Y vamos con un pequeño aperitivo de lo que es el DISC, porque siempre hablamos de DISC, pero no le ponemos ojos todavía. Bueno, aquí hay una primera pista, es decir, ahí tenemos 4 muñequitos y ahí tenemos 4 cubos. Eso de base indica que DISC es un acrónimo que está formado por, pues, 4 conceptos o 4 palabras. Eso para empezar, es decir, ya estamos entendiendo un poco cuál es el sentido. Otra pista muy importante, lo que comentaba Raquel, los colores de las personas. Cada letra, cada concepto, cada factor que se llama, tiene un color, ¿sí? Entonces, lo vamos relacionando con los colores de las personas. Y es a partir de ahí cuando uno empieza a tener en un equipo de trabajo un conocimiento un poquito más profundo de lo que es DISC, y una vez lo va trabajando es incluso divertido porque vas hablando de los colores de las personas, ¿no? Oye, pues mira, este cliente que ha venido, al final se ha ido, a mí me da la impresión de que es una D, ¿no? Es decir, este tipo de cosas os van a ayudar muchísimo en el desempeño profesional. Más pistas. Esto es un DISC. Bueno, esto es la gráfica que representa un perfil DISC. Puntos a destacar. Las 4 letras, las 4 colores, es un histograma, es decir, una barra para cada concepto, una puntuación de 0 a 100 y una línea más destacada que marca el 50. ¿De acuerdo? Y finalmente,
un poco el significado, al menos de concepto, de lo que son los 4 colores. La D se refiere a la decisión. A partir de ahí pueden derivar muchos otros conceptos, o depende de cómo se traduzca el inglés. Pues aquí puede ser que la persona es dominante, ¿de acuerdo? Es decir, iniciales, palabras que empiecen con la D y que tengan que ver con un carácter decisivo. La I, la influencia, la capacidad que tienen las personas de influir en los demás. La S, la serenidad, el verde, la calma, el cómo reaccionamos. Y luego la C, el cumplimiento. Hoy en día se está empezando a poner muy de moda, lleva ya años, pero bueno, todo lo que es la temática del compliance, del cumplimiento en empresa, para temas penales, para temas fiscales, pero el cumplimiento en líneas generales puede desarrollarse en cualquier entorno. Aquí os acabo de dar ya una pincelada, y nunca mejor dicho, porque hemos visto ya los primeros colores. Los iré recordando como colores durante el webinar para que nos vayan calando un poco, porque obviamente este webinar es a vista de pájaro y lo que nos interesa es tener un concepto genérico de lo que es el DISC en línea a cómo puede ayudar a mi empresa a ser mejor, cómo puede ayudar a mis profesionales a desempeñar mejor su rol y cómo nos puede permitir consolidar el negocio que tenemos e incluso crecer si podemos, ahora que vamos a necesitar tirar hacia adelante después de este año y medio, 2 años tan complicados. Fijaos que 4 factores, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejar una... Voy a dejar, es que hay un micro abierto y no sé si alguien hace una pregunta. Os comentaba, son 4 factores, ¿de acuerdo? Podemos entender a bote pronto que cada persona tiene los 4 factores, ¿sí? Entonces, lo vamos a dejar un poco aquí en el aire, ¿sí? Porque hay una concepción interesante sobre las personas que es como idea de base que obviamente todas las personas somos diferentes, pero previsiblemente diferentes. ¿Eso qué significa? Que por regla general todas encajamos en un perfil con 4 factores. Y esto marca el devenir de las cosas, tanto a nivel personal como profesional. Bueno, os he repartido el webinar en 3 partes. En la primera vamos a hablar de las personas, en la segunda vamos a detallar un poquito las partes más importantes de lo que es la herramienta y en el tercero vamos a hablar muy rápidamente de los beneficios porque creo que a medida que vaya explicando los 2 primeros puntos iréis detectando ya beneficios hacia vuestra empresa, hacia vosotros. Disculpad. Para esto también me sirven las preguntas para poder beber un poquito de agua. Empezamos. Las personas. Vamos a ver. Estamos viviendo un escenario complejo, lo hemos dicho, sin embargo, volvemos a arrancar las empresas y no sé vosotros la percepción que tenéis, no sé vosotros respecto de vuestra empresa cómo habéis decidido volver, pero escucho mucho aquello de, wow, a ver cuándo cogemos el ritmo de 2019. Yo creo que hay que mirar a 2022, ¿sí? A lo mejor no hay que ser tan drástico y decir, no, es que nada de 2019, pero las cosas han cambiado mucho. Ha cambiado la persona, ha cambiado la mentalidad, esto que hemos vivido nos ha afectado y el cliente es distinto, la gente busca otras cosas. Si vais al cine, veréis cómo está el cine, si vais a restaurantes, veréis cómo están los restaurantes. De pronto se hace un viaje de estudios y pasa un desastre, es decir, para volver no a la normalidad, sino para volver a reenganchar otra vez un proceso funcional en la empresa, vamos a tener que mirar todo lo que estábamos haciendo, pero vamos a tener que mirar nuevas cosas. Y esas nuevas cosas, ¿de quién dependen? De las personas. Entonces, fijaos, en los últimos 15 años, las empresas se han enfocado en los equipos de trabajo, lo que no quiere decir que no se atienda a los líderes, porque allí es donde aparecen los cuellos de botella, ¿sí? Ahí es donde cuando hay un número determinado de personas reunidas, ahí es cuando aparecen los problemas, ahí es cuando se atascan las cosas. Es muy curioso, y vosotros lo sabéis, la esencia de una gestión de tareas es que haya un equipo de trabajo que sea capaz de planificarla, hacer un cronograma y de desarrollar ese trabajo, como lo hacéis vosotros en vuestras empresas. Es curioso que la máquina
que permite hacer ese desarrollo sea la misma que lo emboce, sea la misma que genere un cuello de botella. Porque me dijeras, no, oye, tengo un equipo de trabajo que va a full, pero hay circunstancias externas, exclusivamente externas, que impiden que el equipo vaya funcionando. Pero es que normalmente los problemas aparecen en el equipo, ¿no? Aparecen en la misma maquinaria que es la que nos va a permitir tirar adelante. Entonces, es un tema que necesitamos abordar. ¿Por qué? Pues porque las empresas se siguen basando en equipos de trabajo y ahí sigue habiendo un montón de Cs, pero entre las más importantes el compromiso y la comunicación. Y todo tiene que ver también con el DISC, porque compromiso y comunicación, ¿de qué va a derivar? Del perfil de cada persona, de cómo tiene la D o de cómo tiene la I. Luego lo veremos. Si no se gestiona este punto, si no se gestionan los espacios relacionales en los equipos, es cuando aparece esa especie de pantano en las empresas donde, cuando no se está hablando de la culpa es del jefe, se está hablando de la culpa es del empleado, ¿sí? Y va pasando, cuando hablo de empresas, hablo de asociaciones, porque estamos en CEBE, cada uno de vosotros pertenece a una territorial y las asociaciones son como las empresas, tienen juntas directivas. Pues ocurre lo mismo en las asociaciones, ¿de acuerdo? Los que tienen que poner solución son los que enquistan los temas. Entonces, no es cuestión ni en un lugar ni en el otro de seguir enquistados porque no sabemos qué hacer. Es cuestión de parar y empezar a analizar para poner solución, para dejar de hablar de si la culpa es de uno o es de otro, porque la culpa nunca ha dado de comer a nadie, ¿vale? Por ello, es mejor trabajar las dos P's que las dos C's. Es decir, es mejor trabajar en predictivo, si es posible, y para trabajar en predictivo, es decir, a ver, voy a intentar que las personas, las 3 personas que tengo en mi consulta, en mi clínica, en mi centro, sean lo suficientemente competentes, adheridas al compromiso, comunicativas, para poder prevenir todo lo que pueda venir. O sea, me estoy diciendo, uy, Guillermo, estás loco y tal y cual. No es tanto, ¿no? Pero es mejor trabajar de esta manera, por ejemplo, cuando vas a contratar a alguien, que el DISC tiene una salida excelente para eso, que no trabajar en la crisis y el conflicto. Luego lo veremos un poquito más adelante. Estamos, la mayoría, enquistados, vivimos en el conflicto, ¿sí? Pero no vivimos en percibir la salida, ¿no? Entonces estamos trabajando mucho más en las dos Cs, nos hemos acostumbrado a las crisis, uy, las crisis, si es que no podemos hacer nada porque siempre vienen, las crisis internas, si es que donde hay gente hay discusiones, cuidado, ¿eh? Esta mentalidad, por favor, hay que cambiarla. Ahora que seguro estáis escuchando mucho el famoso concepto mindset, que se refiere al cambio de mentalidad, hay que cambiarla de verdad. No nos tiene que servir solo para escuchar a un gurú y luego al día siguiente decir en la empresa, es que este gurú ha dicho que el mindset. No. Me parece muy bien, lee algo, infórmate, conecta con alguien que te pueda ayudar y a ver cómo se puede hacer un cambio de mentalidad. Porque estamos en un momento idóneo. Es un momento terrible, pero es un momento idóneo. Fijaos que hay que evitar sucumbir a las dos Cs, porque eso me viene del cambio por obligación, no del cambio por intención. Es decir, vosotros como responsables debéis tener la intención del cambio, no esperar a que llegue el cambio y os obligue a cambiar, porque eso os mete directamente en crisis, en conflicto, en falta de tiempo, en casi imposibilidad para planificación y para organización. Entonces es cuando nos pilla el toro y cuando empezamos a quejarnos de todo sin sentido porque hemos tenido tiempo para verlo. Entiendo que hay circunstancias en las que no, y ahora acabamos de vivir una, pero hay muchas otras que todos sabemos, recordad, conciencia, adquirir conciencia de que todos sabemos que sí que las podemos evitar, ¿de acuerdo? Cuando encontréis una, no hace falta la pongáis en Facebook, pero sí apuntadla, ¿de acuerdo? Apuntadla para después vosotros mismos analizarla. En este tipo de cosas no necesitáis a nadie y es una tarea que funciona muy bien. Queramos o no queramos, somos personas y procesos. Podéis pensar en cualquier acción, en cualquier actividad, en cualquier planificación, en cualquier momento de vuestra empresa y veréis que
por activa o por pasiva, está relacionado con personas o con procesos. ¿Eso qué significa? Que a lo primero que tenemos que atender es a esas personas y a esos procesos. Fijaos qué dato. Aproximadamente el 90% de las disfunciones en equipos de trabajo y en empresas parten de la confianza. ¿Sí? Este tema es muy importante. Esa es otra de las Cs que os comentaba antes. ¿Y qué ocurre con la confianza? Ya lo sabemos, no se compra, por eso se dice que no tiene precio. ¿Pero de qué depende? Pues de un montón de factores que están íntimamente relacionados con el perfil de cada persona. Volvemos a aterrizar en DISC. ¿De acuerdo? Es decir, fijaos que todo lo que vamos cogiendo lo vamos aterrizando a lo que luego será el paraguas que va a englobar toda esta nueva línea de desarrollo profesional que podéis tener en vuestras empresas. Y luego fijaos que es que la resistencia al cambio, que todos sabéis que la tenemos y que la tenéis, si ahora mismo hay alguien que se está diciendo al mismo, yo no tengo resistencia al cambio, que se lo mire, por favor, es imposible, es innato en el ser humano, pero tenemos que intentar vencerlo, porque la resistencia al cambio pone a nuestras empresas en quebranto funcional y no lo sabemos o no lo queremos saber. Una vez más, adquirimos conciencia. Os pregunto, una pregunta retórica, porque si os pido que me la contestéis, no me la vais a contestar. Si tú sabes que necesitas cambiar porque el entorno está cambiando, porque tus clientes están buscando algo distinto en las clínicas veterinarias, o tú vas percibiendo, si no cambias, ¿qué excusa tienes? Porque tú sabes que necesitas cambiar. Entonces, si no cambias es por toda una serie de cosas que te afectan a ti, no sé cómo hacerlo, no sé a quién acudir, pero todo esto se puede solucionar. Por eso digo, paso esencial, adquirir conciencia. Una vez la has adquirido, puedes dar el primer paso para ponerle solución. Igualmente en comunicación interna, igualmente en relaciones internas. Hay un problema con un empleado tuyo y lo sabes, pero no lo quieres tocar, no sea cosa que, no, hay que enfrentarlo, hay que hablar, hay que sentarse con la gente. Vamos a entrar en otro de los conceptos muy interesantes de DISC, que es algo que yo os lo voy a reconocer, la primera vez que lo escuché, no lo había escuchado, lo había vivido cientos de veces y no había pensado nunca en ello. Y es el por qué las personas se comportan de forma diferente ante situaciones iguales. Esto que parece una perogrullada no lo es en absoluto, es decir, ¿por qué hay gente que se agobia, que no puede más cuando llueve y por qué hay gente que es feliz de ponerse bajo la lluvia? Esta es una de las premisas del DISC, lo que os comentaba antes, ¿no? Que la gente, todos somos diferentes, pero se puede predecir un poco las diferencias que tenemos y todo viene un poco de ahí, ¿no? De que las personas se comportan de maneras diferentes ante situaciones iguales. Lo habréis visto muchas veces. Yo aquí debajo de casa justamente hay un cruce de calles complicado, digo complicado porque la gente no atiende. Es simplemente una preferencia de derecha y no os podéis imaginar la cantidad de golpes que ha habido por no respetar la preferencia de la derecha. Y yo si hiciera una estadística, ¿nos podéis imaginar el porcentaje elevado de quién es el que sale del coche irritado, gritando y criticando a la otra persona? Casi siempre el que tiene la culpa. Sin embargo, en algunas ocasiones la persona que ha pegado es consciente de que no ha respetado, sale, se preocupa, saca los papeles. Son dos formas completamente diferentes de comportarse ante una misma situación, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues que si estáis vosotros en una reunión de trabajo o estáis en una junta y hacéis una propuesta, pensad que cada persona se va a comportar de forma diferente ante esa propuesta, la va a percibir de forma distinta. Y vosotros como emisores en este proceso de comunicación debéis estar preparados, debéis tener la energía y la intensidad para entender que eso puede pasar, para huir
del ego y decir, no, este es un tema de empresa, es interesante, lo comento, lo propongo y lo contrastamos. Y el que reaccione de mala manera, hay que traerlo otra vez al redil con los que estamos dentro. Entonces, es un buen punto de partida el comprender esta situación, porque a partir de mañana lo vais a ver de forma distinta. Si prestáis un poquito de atención, veréis que cuando habláis con varias personas, las expresiones son distintas. El lenguaje no verbal, la gente, uno estará más así, el otro estará más atento, el otro estará... Y eso es porque se están comportando de forma distinta ante la misma situación que es la que tú estás emitiendo en ese momento. Bueno, aquí viene mi diapo negra que agrupa esa serie de frases que a mí me gusta poner, porque creo que si las personas no despertamos, no va a ser nada fácil que podamos cambiar, ¿sí? Ese funcionamiento en el piloto automático que nos mantiene en las creencias, en las herencias, en las tradiciones, eso hay que cambiarlo. Entonces, esto os lo dejo aquí escrito, lo tendréis luego porque evidentemente estará grabado, pero os las pongo porque si os las apuntáis, aunque parezca una tontería, haceros esas preguntas a vosotros, pero de manera completamente honesta, como personas, ¿no? Es decir, ¿por qué solemos pensar que en la empresa es normal tener problemas si nos dedicamos solo a resolverlo? Es decir, ¿por qué no podemos luchar por prevenir, por predecir esos problemas, por intentarlo? Veremos más adelante. ¿Por qué tendemos a pensar que tenemos la razón? ¿Por qué tendemos a pensar que siempre tenemos la razón? Es verdad, estamos muy sesgados, ¿sí? Hay muchos sesgos, me habréis el sesgo de confirmación, que es el que hace que busques siempre la información que se acerca a ti. Esta es otra circunstancia que cuando estás en una reunión en la empresa no lo puedes evitar a no ser que lo trabajes. Si tú haces una propuesta a 3 personas que están trabajando contigo, cuando te haya contestado cada una, es muy probable que te acerques con mayor energía a la persona que liga con lo que tú tienes en mente, que liga con tus ideas. Y esos son sesgos, que no pasa nada, pero hay que trabajarlos para intentar suavizarlos. Y con el DISC podemos ver cómo somos cada uno de nosotros y entender por qué a veces nos comportamos así. Cuando hay un problema en la empresa, ¿por qué no pensamos en temas de comportamiento? Y me diréis con razón, pues porque no conocíamos el DISC y os doy la razón. ¿A qué me refiero con eso? ¿Es más fácil apartar a una persona? ¿Es más fácil echarla? Obviamente hoy en día a nivel económico, por supuesto que no. Por eso digo, ese es otro de los valores del DISC. Os puede ayudar no solo a tener equipos mucho más preparados, sino a que la gente que vayáis incorporando con calma, esa gente la podéis incorporar ya con un encaje mucho mayor en vuestra empresa para ser predictivos, preventivos, ¿sí? En lugar de trabajar con el conflicto y con la problemática. Entonces, cuando hay un problema en la empresa, cuando hay un conflicto, hay que ir a la solución, pero la solución pasa primero por identificar cuál es el conflicto y luego ver de dónde viene. Y siempre viene de las personas. Es que siempre viene de las personas, tanto si es externo como si es interno. Entonces, hay que estar muy pendiente de ello. Este lo pongo en negrilla, además de las grandes, porque creo que es muy importante, porque solemos dar tantas cosas por entendidas. Es decir, ¿por qué pensamos que las personas saben todo lo que nosotros estamos pensando a la vez que estamos hablando? Y me diréis, es que no tenemos tiempo. No, eso no lo compro. Eso no lo compro. Es decir, tú le estás explicando algo a alguien y el hecho de explicárselo con detalle, que te va a ocupar 90 segundos más que darlo por entendido, ¿de verdad eso es tiempo? Todas estas cosas hay que adquirir conciencia. Volvemos otra vez al principio. ¿Cómo identificamos a un profesional con el que deseamos trabajar? ¿Cómo hacemos una selección de personal? ¿Nos la hace alguien? ¿La hacemos nosotros, pero no sabemos muy bien cómo hacerla? Porque evidentemente no somos expertos en recursos humanos. Y trabajamos sobre nuestra experiencia, sobre lo que identificamos en esa persona, sobre lo que nos transmite, simpatía. Como no entablamos conversaciones, no vemos la empatía, pero sí la simpatía.
pero es que en adelante lo que necesitaré será empatía y no tanto simpatía. Me explico, todo este tipo de circunstancias que a lo mejor se nos escapan, con DISC pueden reajustarse hasta un nivel muy interesante. Luego os haré una pequeña mención cuando os explique lo de los perfiles y lo veréis, ¿vale? Conocemos las competencias profesionales de nuestros equipos, es decir, pensad ahora en una persona que lleve trabajando con vosotros años. ¿Seríais capaces de hacer una lista de 10 competencias profesionales de esa persona, del estilo gestión del tiempo, trabajo en equipo, positivas, creatividad, resolución de conflictos? ¿Seríais capaces? Sí, claro que seríamos capaces. ¿Lo habéis hecho? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Estaríais conociendo mucho mejor a esa persona solo vosotros con puntear 10 competencias que tú ves en esa persona? Porque a lo mejor te darás cuenta de que hay 3 que las has apuntado porque las notas, pero que a lo mejor no las estás explotando. Y a lo mejor a esa persona le puedes dar un rol mayor en la empresa, o a lo mejor eso que te falta lo tiene esa persona. Fijaos qué cosa más simple, ¿eh? Apuntar 10 competencias profesionales de cada una de las personas con las que trabajáis. ¿Y por qué solemos pensar que todos somos válidos para hacer de todo? Esta es una de las cosas que nos inducen a la negrilla de arriba. Como creemos que todos sabemos hacer todo, damos muchas cosas por entendido. Y esa dinámica tiene que cambiar, ¿eh? Es muy recomendable que la cambiemos porque eso también afecta al rol de cada persona, ¿vale? Y bueno, espero que veáis interés en este tipo de puntos, ¿vale? Si pensáis que todo lo que os he comentado antes no sirve para nada, podéis dejar el webinar si queréis. Son retales de experiencia, son temas que hemos vivido muchas veces en las empresas y cuando trabajas, por ejemplo, con DISC o cuando haces consultoría o trabajo en equipo, es cuando te das cuenta de un montón de cosas que normalmente desde fuera no se ven, y es por eso que el trabajo con personas dentro de la empresa es muy necesario que lo haga una persona de fuera de la empresa. Porque si tú eres capaz de ver 10 competencias, pero no les has prestado atención hasta ahora, y de las 10 ves 3 que ahora te sirven, pero no has hecho nada con ello, no estás preparado para trabajar con personas. Entonces, el desarrollo, lo digo porque hay mucha gente que dice, oye, con una charla del jefe de departamento y otra mía, que soy el CEO o soy el gerente, esto va a ir como la seda. Olvidadlo, ¿eh? No, los tiros no van por ahí. Os dejo otra diapositiva que ya nos entrará en toda la temática del DISC. A ver cómo gestionáis vosotros estos puntos de equilibrio. A ver si quieres salir. Ahora. Por ejemplo, esta me encantaría que me la contestaseis, tanto si es por chat como si es con micro. A ver, si os digo que os toméis el miércoles de la semana que viene, la mañana libre, para analizar lo que yo llamo el estado de ánimo de vuestra empresa, ¿qué me decís? A ver, a alguien, aunque sea una persona, me da igual quién sea, que me escriba algo en el chat. Imposible. Imposible. Bueno, no sé, perdóname, no sé quién ha sido, pero imposible, me encanta. Me encanta la palabra. ¿Por qué imposible? Porque tienes la agenda hecha, por ejemplo. Sí, y que muchas empresas, sobre todo las ¿Sí? pequeñas, dependemos del trabajo de consulta y no tenemos ese tiempo de gestión que quizás deberíamos dedicarle. Vale. Ese Vale. siempre lo dejamos para después o para los ratos libres que ya estamos muertos y no hacemos. Y que luego no hay ratos libres. Vale, interesante este tema. Me gustaría que lo comentásemos al final. Fíjate. Julián, es posible, hay que mentalizarse. Gracias, una opinión. Que necesito más tiempo para agendarlo. Julio, si lo puedes hacer, cambiando las citas, si las tenemos gestionadas, claro. Hay que buscar ese tiempo. Fijaos, hemos pasado del imposible, que también estoy de acuerdo con Natasha con el imposible, ¿sí? No con que sea imposible,
sino con la sensación que uno tiene de que de verdad en este momento es imposible, porque tú eres veterinario, eres empresario, ¿sí? Entonces, es una balanza, es un equilibrio, ahí lo tenéis, en el que tenéis que sopesar un platillo más que el otro. Pero hay alternativas. Es decir, ¿hay alguien que os pueda ayudar ese miércoles por la mañana a pasar consulta en lugar de vosotros? No, pues seguimos buscando alternativa. ¿Me explico? Perdona, Guillermo. Sí, perdón, adelante. No, Jesús. sí, era porque a mí lo que me ha suscitado la pregunta que tú has hecho, ¿Sí? para que veas cómo hay distintos, bueno, para evidenciar que hay distintos tipos de personas, ¿no? Lo primero que me ha suscitado es ¿y por qué te tengo que hacer yo caso en lo de que me tengo que tomar la mañana libre para hacer eso? Bueno. Que el resto de respuestas han ido por, vale, yo te acepto que eso está bien, pero yo ya pongo el freno antes. Bueno, ¿Quién eres tú para decírmelo a mí? Ese es el contraste que me gusta. Esa es la alternativa que me gusta. Pero claro, hay que argumentar eso. Es decir, me lo dices porque yo así a bote pronto, ahora hablo en general, así a bote pronto no me conoces y me estás diciendo, por ejemplo, ¿quién eres tú para decírmelo? A lo mejor me lo dices porque tienes muy bien equilibrada la gestión de tu negocio, o a lo mejor me lo dices porque no te da la gana pararte ni escucharme. Pero son alternativas, ¿no? Es decir, son puntos de vista. La pregunta la hago desde el punto de vista de que damos por entendido, como me estáis comentando aquí. Fíjate qué respuesta más buena de Isabel. Puedo hacerlo, pero me da pereza. Realmente me pongo excusas para no hacerlo. A ver, para mí este tipo de respuestas son maravillosas, porque la respuesta que me da Isabel es la de una persona que ha adquirido conciencia, que sabe lo que le está pasando, que sabe que tiene tiempo pero que le da pereza, o sabe que puede sacar tiempo pero le da pereza, y lo reconoce. Pensad que lo contrario internamente os genera conflicto, ¿eh? Es decir, el hecho, lo del psicosomático no os lo tengo que explicar, pero el hecho de tú saber inconscientemente algo y no ponerlo en conciencia, te está afectando igualmente. ¿De dónde viene la ansiedad, el malestar? Me explico, es decir, el hecho de poder decir, oye, pues que me da pereza tú. Ahora, luego hay que ver si nos empezamos a quejar de estos temas, ¿no? O simplemente lo que dice Jesús, oye, en estos momentos, como no te conozco o no sé quién eres, ¿no? Pues ni te lo compro. Magnífico, magnífico. Ahora, la pregunta la pongo desde el punto de vista de, ¿tenemos un problema? Porque al final DISC va un poco en esa línea, ¿no? ¿Tenemos un problema? ¿Qué hacemos con él? Lo peor de todo, Juan, es que si te lo coges, te vas con cargo de conciencia. Esta me gusta porque al final del webinar he recogido una frase de este estilo, llegaremos. Rubén, yo creo que sí podría, aprovechando que hacemos todo con citas, correcto. Es decir, al final vemos que estamos en una gestión del tiempo, ¿sí? Es decir, saber si somos capaces de tener ese tiempo o de no tenerlo. Igual si echáis la vista atrás, a lo mejor no este año o el anterior, vamos a poner 2019, me diréis que nunca os habéis cogido una mañana para algo que si lo piensas ahora dices, yo no me lo creo, pero bueno, soy también yo y como dice Jesús, no hay por qué comprármelo, ¿no? Es mi punto de vista. Fijaos, si sois los propietarios de vuestra empresa, ¿por qué no paráis? Muchos ya me habéis contestado y yo anticipo, ¿por qué no podéis? ¿Sí? Estamos otra vez en el bucle de, es que no puedo. ¿Seguro? No, bueno, este miércoles lo tengo petado. Vale, pues miércoles de la otra semana. O cuando tienes la primera semana sin citas. De aquí a 2 años, como el bully. Vale, pues oye, vamos a buscar una alternativa, ¿no? Carlos, yo me preguntaría, ¿y qué hago en ese tiempo libre? ¿Me vale hacer algo, más me vale hacer algo que valga la pena? Muy buena respuesta, la tengo también al final, igualmente con la del compañero que lo comentaba con Juan. Ojo, hay un cargo de conciencia ahí, ¿de acuerdo? Es decir, yo cuando os planteo este tipo de cosas, doy por entendido que me las cogéis desde el aspecto de estamos en vías de mejorar la empresa. Si alguien considera que no la tiene que mejorar, me parece igual de bien, es todo respetable, pero bueno, teóricamente todos queremos ir avanzando. Queremos que nuestros profesionales sean mejores cada vez. Nosotros también, nuestra empresa, que sea mejor.
Claro, el sentido de tomarme una mañana libre es en vistas a analizar lo que os comentaba del estado de ánimo, es decir, ¿cómo está mi empresa en este momento? ¿Puedo estar de 9 a 1 sentado yo solo no con un ordenador, con un cuaderno, con el móvil, en silencio, a las 2 horas mirar un mail y luego volver otra vez a ver qué es lo que me falla, qué es lo que puedo hacer, cómo veo a mis clientes, qué ha pasado en 2020? Este tipo de cosas que todos decimos que no tenemos tiempo, luego, cuando las necesitéis para desarrollar el negocio en 2022, ¿cómo lo vamos a hacer? Todas estas cosas, pensad que hemos dicho, vista de pájaro, os lo dejo aquí encima, ¿vale? Pero me encanta despertar este tipo de cosas, porque todas estas cuestiones normalmente no nos las preguntamos si alguien no nos las aflora, ¿de acuerdo? Fijaos, ¿tenéis la sensación de que hay muchas cosas por hacer, pero no tenéis tiempo para hacerlas? A todos nos pasa, pero todos sabemos que la velocidad del tiempo es inalterable, 60 minutos por hora, eso no lo puede tocar nadie. Entonces, ¿el error dónde está? En la gestión de las tareas, no en la gestión del tiempo. Todo el mundo tiene 60 minutos por hora para hacer una tarea. Hay gente que la hace en 20 minutos, hay gente que la hace en 3 horas. Eso no es gestión del tiempo, eso es gestión de la tarea relacionado, obviamente, con las capacidades y competencias de cada uno. Pero como decíamos, cada persona es diferente y cada persona tiene esas competencias y esas capacidades. Y fijaos, ¿a cuántos os aparece esa mala conciencia de pensar, no estoy trabajando, no puedo perder el tiempo en algo que no es mi trabajo? Cuando aquí escribo no estoy trabajando, no me refiero a que me coja el miércoles por la mañana para irme a pasear y tomarme 2 cañas. Me refiero a que dejo la parte veterinaria, vocacional, y me meto en la parte empresaria de gestión. Y miro porque el asesor fiscal no os lo va a decir a eso. Miro de analizar yo un poco qué le pasa a mi empresa y si esto lo puedo hacer una vez al mes, no, una vez cada 2 meses, intentar hacerlo. Pues ese cargo de conciencia, que ya me lo habéis puesto aquí, aparece, ¿verdad? Entonces, una vez más es una balanza, cada pregunta es una balanza. Hay que tener claro si puedo hacerlo o si no quiero hacerlo. Y eso es una responsabilidad única y exclusiva de cada uno, ¿sí? Venga, vámonos a los entornos globales. Es decir, cuando estamos en la empresa, cuando estamos en las asociaciones, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que aflora en superficie? Tenemos, en primer lugar, el impacto del entorno. Estamos en una empresa, con clientes, con compañeros, con un trabajo. Es un tema de conducta, es decir, cada uno se lleva la conducta con la que ha crecido, con la que le han enseñado, se la lleva al trabajo. Y eso se relaciona con el comportamiento que tenemos precisamente en ese entorno, ¿vale? Y de ahí, una vez lo tenemos todo, pues están las interacciones, ¿vale? Porque podríamos llevárnoslo todo, pero no interaccionar con nadie. Sin embargo, siempre tenemos interacción. Pero ¿qué es lo que no vemos dentro de este global entorno, conducta, comportamiento, interacción? No vemos las emociones, a veces no porque no las mostremos, sino porque no prestamos atención a las emociones de los demás, o las malinterpretamos. Es un tema de inteligencia emocional. Es un tema de motivación, cómo estoy ese día, ¿sí? Yo siempre suelo comentar que, evidentemente, es un área de discusión. Yo suelo comentar que la motivación es intrínseca, ¿sí? Evidentemente, hay canales de motivación extrínseca, ¿sí? Una subida de sueldo es una enorme motivación. ¿Hasta cuándo? Hasta que sientes que te lo tienen que volver a subir, ¿sí? Pero la motivación interna es la que nos hace accionar. Todos unos años de experiencia, que muchas veces ves gente que interacciona contigo en el trabajo y tú piensas, pero si yo llevo 3 veces más experiencia que esta persona y me está intentando aleccionar, me está intentando enseñar estas cosas que suceden en el trabajo, este tipo de roces, ¿no? Luego están las necesidades de cada persona, tanto si sean personales como profesionales. El hecho de tener el traje de profesional no quiere decir que no tengamos unas necesidades personales también en el trabajo. Ahora lo veremos con el tema de los perfiles. Luego la percepción, cada uno tiene la suya. Se dice que la verdad no existe, sino que es la que cada uno ve a través de sus sentidos, ¿no? Y al final, una de las cosas más importantes, la comunicación, ¿sí?
Entonces, aquí ya tenemos un poco lo que se ve y lo que no se ve. Si no se ve, es difícil que se trabaje sobre ello. Si no se trabaja sobre ello y afecta a lo que se ve, estamos ahí arriba en borrasca, ¿sí? Pero hay algo que necesitamos comprender con muchísima urgencia y con intención. Nosotros no somos nuestro comportamiento, ¿de acuerdo? Esto es básico, esto hay que llevárselo cada día al trabajo, uno mismo, y debemos entenderlo de los demás, ¿sí? Es decir, a veces hay gente que se comporta de una determinada manera, ¿sí? Y es porque tiene toda una serie de circunstancias en este momento que cuando te las cuentan, tú mismo justificas el comportamiento de aquella persona cuando hace solo 5 minutos no lo entendías, ¿sí? Ese es el famoso tema del contexto, ¿no? Que nos falta información. Por eso necesitamos comprender de base, sin tener que llegar a contextos, que nosotros no somos nuestro comportamiento, ¿sí? Sino que el comportamiento viene influenciado por un montón de cosas. Y eso lo digo porque DISC abandona todo aquello de quién eres, qué eres, para qué estás aquí, por qué te han cogido, y tenemos que empezar a ver el qué hago, el qué digo, el cómo lo hago y el cómo lo digo. ¿Vale? Fijaos que cambiamos un poco el punto de vista, ¿no? Estamos ya haciendo introspección, estamos viéndonos a nosotros mismos, adquiriendo conciencia de quiénes somos y entendiendo que tengo responsabilidad sobre lo que hago y lo que digo y sobre el cómo de ambas cosas. Y ahí es donde viene el cambio. Muy rápidamente, esta diapositiva, no recuerdo si la he puesto en un webinar vuestro o en otro, pero creo que es importante rescatarla porque, obviamente, cuando hay dos personas, cada una tiene su perfil DISC. Ahora veremos el sentido de esto. Claro, el canal de comunicación que hay aquí en medio, ¿de qué depende? De lo que yo como emisor pienso, de lo que quiero decir sobre lo que he pensado, de lo que creo decir, que esa es otra, de lo que al final estoy diciendo. ¿Sí? Fijaos que ya solo en inicio ya estamos con un determinado peso que luego tenemos que saber canalizar. Porque a veces, perdón. Y luego viene la parte del receptor, de lo que la persona está oyendo, de lo que está escuchando, de lo que quiere oír o lo que quiere escuchar, de lo que cree entender y al final de lo que entiende. ¿Por qué pongo toda esta lista de cosas? En primer lugar, para ver lo compleja que es la comunicación, ¿no? Que todos pensamos que es facilísima. Por eso digo, ¿cómo es posible que demos tantas cosas por entendidas cuando tenemos esta lista de deberes tan solo a la hora de hablar? Y obviamente no hay que agobiarse porque esto lo hacemos automático, pero necesitamos estar nosotros bien con nosotros mismos para hacerlo automático, ¿no? Para poder comunicarme con mi personal de empresa y evitará un conflicto, ¿no? Para poder llegar a ellos sabiendo un poco cómo son y entendiendo que lo que yo les voy a decir lo van a percibir más o menos igual a como yo se lo estoy diciendo, ¿sí? Para evitar, por ejemplo, conflictos en equipo, ¿vale? Porque al final la comunicación en dos personas, y no os digo ya si hay más, en ocasiones es la causa de los conflictos y en ocasiones es el efecto de los conflictos. Entonces lo que decía, esas dos personas cada una tiene aquí 4 factores y aquí 4 factores. Si chocan los factores, el emisor se va a enfrentar al receptor. Esto ahora lo veréis con un pequeño ejemplo. Aquí os pongo otra frase que creo que es, para mí, es una frase creo que sensible porque nos da una impresión de cómo debería ser un poco el día a día, y no solo como profesionales, sino también como personas, ¿no? Y es que el comportamiento es una función de la persona, obviamente nosotros nos comportamos, incluso voluntariamente podemos afectar a esa función, pero es una respuesta a la percepción del ambiente. Creo que esta frase, me la podéis contrastar, pero yo creo que tiene muchísimo peso. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo tú percibas el ambiente, a partir de ahí te vas a comportar. Tú llegas al trabajo, desde fuera ves 2 personas, da igual que sean clientes, da igual, llegas a un grupo de amigos, llegas
y ves que dos personas que te están mirando, se están riendo y tal, ese entorno, tú ya estás creando una sensación que está condicionando un comportamiento y solo por lo que acabas de percibir del ambiente. Por eso digo, a partir de mañana, si habéis tomado alguna nota o si os va quedando algo de lo que os comento, que espero que sí, a lo mejor podéis ver las cosas de forma distinta. Es decir, llegar a la empresa, sé que mañana vais a llegar con 10 problemas uno detrás del otro, pero a veces es interesante hacer un KitKat, bastan 60 segundos, ¿eh? No creo que nadie no tenga 60 segundos, de ver un poco el ambiente. Parecen tonterías, pero eso os va a permitir hacer un poco de atención en este momento, un poquito de atención plena, decir, a ver, ¿qué tal está el ambiente por aquí? Todos lo hemos pensado, no, uy, en esa empresa hay un ambiente de trabajo fantástico. Por ahí va, ¿no? Pero no lo habíamos relacionado nunca con el comportamiento. Y ahí es donde también toma mucha importancia la herramienta, ¿vale? Para entrar en DISC, hay un tema interesantísimo que a mí me chocó una barbaridad, yo que soy mucho de este mundo, que tiene que ver Wonder Woman con DISC. Pues, aunque parezca mentira, este señor, William Moulton Marston, lo veis ahí a la izquierda, ¿vale? Porque este señor es el que creó a Wonder Woman, ¿sí? Pero a la vez es el creador de DISC, ¿vale? Entonces, es muy curioso, digo, la historia de Marston, si la queréis leer un día, aunque sea en Wikipedia, es muy curiosa porque tuvo una vida convulsa, era psicólogo, pero lo curioso es que creó Wonder Woman desde una percepción que tenía él del feminismo ya en ese tiempo. Estamos hablando de que Wonder Woman la creó en 1941, ¿eh? Entonces, esto me nació en 1800 y pico, no me acuerdo. Entonces, en ese momento ya tenía ideas muy avanzadas y de ahí creó a esta heroína, pero a la vez creó esta metodología, empezó a estudiar el comportamiento. Bueno, más os diré, el primer prototipo, por decirlo de alguna manera, el inventor del detector de mentiras, que ahora es el polígrafo, también fue él. Es decir, es una persona que siempre estaba contrastando y analizando todo el tema del comportamiento de las personas, ¿no? Todo el tiempo de ver cómo reaccionan en los ambientes, ¿vale? Este libro, evidentemente, esta es una edición moderna, ¿no? El Emociones de las personas normales, fijaos qué título tan original, lo escribió en 1928. Es decir, hoy en día estamos trabajando una metodología que inventó un señor sobre un libro de 1928. Obviamente todo se ha desarrollado, pero hay que tener muy en cuenta el valor de una metodología que pasa a través de los años y que se fija en eso, en el por qué las personas, volvemos a la frase, se comportan de manera diferente. Hemos dicho, y entramos ya un poquito en el tema de la herramienta, hemos dicho que el perfil conductual de una persona es precisamente la combinación de estos 4 factores en diferentes intensidades, ¿vale? Entonces tú de 0 a 100, ¿vale? Y a partir de 50. ¿Por qué el a partir de 50? Cuando en uno de tus perfiles tienes 3 factores que pasan por encima de 50, se dice que es un perfil orientado al talento. Fijaos qué dato, fijaos qué dato. Tú haces un DISC a alguien, a una persona, a un profesional tuyo, y le salen en ambos lados, ahora veremos el por qué, o en el adaptado, por ejemplo, le salen 3 factores por encima. Entonces tú sabes que ahí hay potencial. Algo tan simple como eso, ¿eh? Es decir, estamos mirando una gráfica y esa gráfica me está diciendo que esa persona a nivel profesional, desde lo que emana como persona, tiene posibilidades. Volvemos a recordar rápidamente los 4 puntos: decisión, influencia, serenidad y cumplimiento. ¿Y por qué comentaba lo de los factores? Porque la decisión, y ahí ya las tenéis, se refiere a cómo respondemos frente a los desafíos y a los retos, ¿vale? No tenía que explicaros lo que es la decisión, pero eso es un poco la traducción al entorno de la metodología DISC. Es decir, el D me está diciendo la amplitud, me está diciendo cómo respondo yo a desafíos y retos, es decir, cuánta intensidad tengo. Vamos a poner un ejemplo. El CEO de una multinacional
de brokers de bolsa, pues tendrá una D roja que probablemente pase el 100, ¿no? Va a ser una persona tremendamente incisiva en el tema de la decisión. ¿Qué pasa con la influencia? ¿Qué pasa con el amarillo? La influencia significa cómo nos relacionamos e influimos en los demás. Ojo con esta palabra, porque no es intención, no es incidente, es influencia. Directamente cómo influimos en las personas. Ojo, no estamos hablando en absoluto de manipulación, estamos hablando de influencia, estamos hablando de esa capacidad del liderazgo, ¿vale? Que DISC es una de las áreas con las que se puede trabajar muy bien, ¿sí? Esa característica del liderazgo de que es inspirador, ¿no? Es decir, la inspiración es una manera de influir sobre los demás, es una manera hermosa de influir sobre los demás, ¿no? Porque es desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista que la gente se une a ti. Pues ojo con el amarillo. Serenidad, ¿a qué se refiere? Pues analiza cómo respondemos al cambio, frente al cambio, ahora fijaos cómo está de moda, y cómo respondemos al ritmo de las cosas, ¿de acuerdo? La serenidad, la tranquilidad, la calma, ritmo de las cosas. Y luego el cumplimiento, que es cómo respondemos a las normas establecidas, el famoso compliance. Entonces, fijaos, a partir de hoy ya sabéis que cada uno de vosotros es una combinación de estos 4 factores, cada uno con un porcentaje, y esas gráficas os dirán, y digo gráficas, porque somos personas y somos profesionales. Entonces, como no puede ser de otra manera, DISC, ¿qué te da como resultado al test que tú haces? Te da tu perfil natural y te da tu perfil adaptado. Entonces, aquí estamos frente a persona y profesional. ¿Qué significa que me da un perfil natural y un perfil adaptado? El perfil natural es el que viene dominado por las emociones, es decir, es el que se basa en las emociones, es el que el aplicativo, esto se hace todo en online, el aplicativo, dependiendo de la respuesta, detecta cómo tu comportamiento emocional frente a determinadas situaciones se comporta. Entonces, fijaos aquí a la izquierda lo que hemos comentado antes. Esta persona tiene 3 factores por encima del 50, ¿sí? Entonces es un perfil que puede inducir a talento. Claro, estamos hablando del natural, pero ¿qué ocurre con el adaptado? Pues el adaptado ha perdido la D, le ha bajado de 50, entonces no pasa nada, simplemente es el hecho de estar por encima o estar por debajo, pero sí que condiciona a nivel de elección el decir, a ver, esta persona, ¿qué significa? Vamos a hacer un análisis, somero, muy por encima. Si esta persona tiene un 55 en natural y un 35 o 32 o 33 en adaptado, ¿qué significa? Pues que tiene una capacidad de decisión como persona física en su entorno natural, en el medio en el que no está trabajando, en el ocio, con los amigos, con tal, de toma de decisiones. Sin embargo, en el perfil adaptado no. Claro, tú cuando haces un test DISC para ver cómo estás, obviamente, ¿con qué trabajas en el test? Con toda tu experiencia profesional. La personal la disparas, pero la profesional la llevas dentro, es la que vas recordando. Entonces, si a esta persona le ha salido este perfil, una de dos, o en el trabajo que tiene ahora le han dado un cargo en el que no necesita demasiada toma de decisión, con lo cual le baja la D, porque a lo mejor su trabajo es de otro. Fijaos que tiene la S y la C, ahora luego veremos en el cuadro de tensiones, tiene la S y la C disparados, ¿vale? O que probablemente durante mucho tiempo ha trabajado igualmente en circunstancias en las que no ha necesitado ejercer la toma de decisiones, o sí ha trabajado en empresas donde ha necesitado ser decisivo, pero en el trabajo de ahora no. ¿De acuerdo? De todas maneras, pensad que tú cuando rellenas un test de DISC,
estás pensando evidentemente en el trabajo de ahora, pero no podemos evitar pensar en toda nuestra vida profesional. Entonces, normalmente cuando respondes, suele aparecer una especie de media aritmética de todos los trabajos que hemos tenido, ¿no? Pero claro, aquí, cuando imaginaos ahora que tú estás en el trabajo, que llevas un año en esta empresa y el responsable de recursos humanos se sienta contigo y te dice, Juan, mira, este es tu perfil natural y el adaptado. Y tú a lo mejor eres director comercial. Claro, estás en 32 o en 33, cuando en el natural estás en 55. Pues ahí es donde Juan puede decir, pues mira, es que no acabo de ver bien el trabajo, no acabo de entender la dinámica que llevamos, aunque haga un año, no sé a quién quejarme, en las reuniones no sé muy bien lo que comentar, no salen los resultados, pues porque no lo... Y ahí es donde ya puedes empezar a hablar con esta persona, a intentar entenderos entre sí, a intentar ver el porqué. Claro, fíjate, si tú esta dinámica la coges, me estoy inventando un número, y haces un disc cada 6 meses o cada año, no solo la persona puede ver su evolución, sino que los responsables de la empresa pueden ver la evolución de esa persona simplemente, perdón, de ese profesional, simplemente analizando los discs distintos que vaya acumulando esa persona. Imaginaos, esto es orientación a la excelencia, es orientación al éxito. El primero que ve que no está bien es Juan, cuando le muestran su perfil adaptado. Él se da cuenta de que la capacidad de decisión no la tiene o que la tiene mermada, porque en natural sí la tiene. Fijaos solo con estas dos gráficas la información que sacamos y podríamos seguir, ¿de acuerdo? Vale, 2 ejemplos más, así vamos entendiendo un poquito más las circunstancias del disc. El primero, no solo tiene 3, sino que tiene los 4 factores por encima del 50, ¿sí? Este es un perfil que en disc se llama supercumplidor, ¿vale? No sé si a alguien le suena este perfil, yo creo que sí, pero bueno, ahora lo ponemos. El segundo es un perfil en el que todo está por debajo de 50, es un perfil de una persona profundamente insatisfecha, ¿vale? ¿Quiénes son los cumplidores? Pues los campeones del mundo, los autónomos, los que se tienen, los que nos tenemos que encargar de todo, de la parte comercial, de la parte administrativa, de la parte de gestión, de la parte de facturación. A lo mejor tenemos un asesor fiscal que bueno, tenemos el mínimo gasto pero por suerte no lo podemos quitar de encima. Pero de lo que llevamos, lo llevamos absolutamente todo, ¿de acuerdo? Ojo, este perfil es recomendado en DISC que se trabaje con él, porque imaginad que este perfil lo tiene una persona que está trabajando para terceros. Ojo, porque este perfil tiende a que las personas llegue un momento que no puedan más, ¿de acuerdo? Por cansancio físico, porque llevan demasiada carga de trabajo, por lo que sea, ¿vale? Sin embargo, el perfil de la derecha, que seguro que todos lo conocéis, es el perfil de la gente que está quemada, ¿sí? Es decir, que ya han ido probablemente más allá del supercumplidor y ha llegado un momento que han dicho, mira, ¿sabes qué? Es que ya no puedo más. Entonces, decidme vosotros, ¿no es interesante tener el perfil DISC de cada uno de vuestros profesionales y que de pronto puedas evaluar que tienes una persona que está en periodo burnout en tu empresa? Antes de que llegue el conflicto, pase algo, llegue la discusión, haya que echar a esta persona, haya tribunales, volvemos a la diapositiva del, ¿no es mejor trabajar con el predicción-previsión? Que tiene que trabajar luego con el problema, con el conflicto, con el, pues, entre comillas, y ya me entendéis, prevención, predicción, prevención, ahí tenemos un ejemplo. Es decir, es como si viene alguien y te dice, oye, cuidado que Juan, por mi experiencia veo que el tío está quemadísimo y esta persona te va a petar, te va a intoxicar, te va a saltar de la empresa y te va a provocar un problema. Pues eso es lo mismo, solo sin que venga alguien a decírtelo, teniéndolo tú como gerente, como responsable, teniéndolo tú en tus manos, ¿de acuerdo? O la persona tuya que tengas de confianza, el asesor externo, que le puedas decir, oye, Guillermo, mira, dentro de 6 meses nos reunimos otra vez. Claro, ¿qué se hace normalmente? Cuando tú haces un perfil DISC a una empresa, haces el DISC de cada profesional.
Luego, ¿eso cómo se complementa? Pues con reuniones. Tienes una primera reunión, si quieres, con el responsable de la empresa para hablar un poco sobre cómo han salido los DISC, y luego tienes una reunión de equipo con cada una de las personas en las que, como primer paso irrenunciable, las personas se van a conocer a ellas mismas. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando yo leí mi primera hoja de descripción profesional de mi DISC, quedé absolutamente asombrado. Y no hago comedia, ¿eh? Lo tuve que leer otra vez, era el día que me certificaba, es decir, era la primera hora de la certificación que yo hice de DISC, y llamé al profesor para que me explicase, y luego fue cuando me comentó que esto era un aplicativo en Estados Unidos con un algoritmo, etcétera, etcétera. Es una historia, pero que yo quedé alucinado de cómo alguien podía describirme de una manera que yo no sería capaz de describirme a mí mismo. Y desde ese día lo tengo, el informe mío son 30 o 40 páginas, lo tengo completamente escrito y lo voy revisando y voy viendo cómo voy cambiando yo mismo, y a lo mejor ahora, dentro de principio del año que viene, me haré otro DISC para ver cómo está respecto del otro, y eso que ya han pasado años. Es decir, es una forma como muy suave. Y pensad una cosa, como es alguien externo y como hay documentación, la gente ve quién es precisamente ahí, en el DISC. En teoría es mucho más fácil reunir a las personas y entender entre todos que hay que cambiar y que hay que modificar determinados aspectos. Porque conociendo esto de cada persona, ¿vale?, conoceremos mejor cómo podernos relacionarnos con ellas. Vamos a ver lo que se llama el cuadro de tensiones, y aquí ampliamos un poquito más el tema de del DISC. Me quedan ya 4 o 5 diapositivas solo. ¿El cuadro de tensiones qué es? El cuadro de tensiones referencia, el DISC son cuatro letras, referencia como 4 puntos cardinales relacionados con todo lo que es el ambiente profesional en una organización. Es decir, hay un espacio en el que uno se orienta a tareas, otro se orienta a metas, otro espacio se orienta a personas y otro espacio se orienta a procesos. Evidentemente, todo esto está relacionado con el DISC. Entonces aquí se empiezan a colocar las piezas. Es decir, el decisor se mueve en un mundo entre tareas y metas, ¿sí? Es la persona que ejecuta, ¿sí? Es la persona que dice, oye, ¿habéis entregado esto? Oye, la revisión aquella, oye, ¿has apuntado en la agenda que la semana que viene tenemos que? Oye, ¿sí? Y se orienta a metas, a definición de objetivos, ¿vale? Luego, curiosamente, viene la I, ¿sí? Pero que está orientado a metas, pero está orientado a personas, ¿vale? Este es más de influir sobre las personas. Ya se está acercando un poco más a lo que hoy en día está saliendo como nueva profesión, que es el CHO, que es el Chief Happiness Officer, que es un profesional que evidentemente tiene las metas en mente, pero que está muy orientado a personas y está muy orientado a que el ambiente de la empresa, el entorno, la percepción sea lo más grata posible para que las metas puedan llegar a cumplirse. Luego nos vamos a la izquierda, donde el sereno, la persona serena, la serenidad, se relaciona con personas y se relaciona con procesos. Todos sabemos que una persona que es serena y calmada tiene una capacidad de conexión muy alta. Por eso se relaciona con personas, pero también con procesos. Y luego está el cumplidor, está el puntilloso, está el metódico, ¿sí?, que se orienta siempre a los procesos y a las tareas, ¿vale? En estos 4 encajan, podemos hablar de un ingeniero informático, de un carnicero, de un director general, de un piloto de Fórmula 1, cualquier profesión encaja en estos 4 puntos. ¿Y por qué se llama el cuadro o el diagrama de tensiones? Pues porque en horizontal las partes tienen tensiones de ritmo, es decir, las personas que están la parte de la derecha, las que se orientan a tareas, a personas, tienen un ritmo rápido, tienen un ritmo de venga, ejecución, hablar con las personas, oye, contacta, explícame, un formador, un capacitador, oye, ¿cómo lo hacemos? Gente que dinamiza. Sin embargo, la parte de la izquierda es la parte del ritmo más lento. Por eso se dice que hay tensiones de ritmo en horizontal, pues porque la gente que cumple las normas hace las cosas y no las acaba hasta que ha cumplido con las normas,
¿sí? El que tiene serenidad, lo de las presiones, esa famosa frase absolutamente ridícula y absurda de esto tiene que estar para ayer. Eso las personas que son verdes es que no pueden ni acercarse a eso, ¿sí? Entonces ahí veréis, dependiendo del porcentaje de cada uno, y vosotros ya podéis empezar a ver los colores, ¿no? Y fijaos, la parte de la derecha es la del digo lo que pienso y la parte de la izquierda es la del pienso lo que digo. Obviamente tenemos aquí delante un escenario muy genérico, ¿vale? Para que veáis, os comento un poco, para que os hagáis una idea de todo lo que es esta metodología y de cómo vamos viendo cómo se van encajando las personas, ¿vale? Porque todo eso luego, dependiendo de si tú eres un D o eres un S, cuando decimos un D o un S, es que probablemente es el factor que más destaca de todos, ¿de acuerdo? Que es por el que normalmente te identificas, ¿vale? Entonces, fijaos, el ejemplo, ¿no? En los estilos de comunicación, que esta diapositiva sí que probablemente la habréis visto. Estos 3 estilos de comunicación, el pasivo, el agresivo y el asertivo, todo eso viene del DISC, ¿de acuerdo? Imaginad, en un equipo de trabajo, no estoy hablando de un jefe con un empleado, por decirlo así. Imaginad, 2 compañeros, uno es D y el otro es S. El D, tío, no me has pasado eso. ¿Cómo reacciona el S? Uf, es que he tenido mucho lío y tal. Ahí ya no hay comunicación. Uno es agresivo, dentro de la norma, el otro es pasivo, el que es D, que necesita ejecución, pero tío, me lo tienes que dar, pero luego vendrá el jefe y le tengo que decir, y luego, oye, pero es que, no sé, fijaos, de golpe hay un problema de comunicación, hay un conflicto. Por eso os decía al principio, extrapoladlo, recordad ejemplos en vuestra empresa. ¿Y de qué va el DISC en este sentido? Pues fijaos, si somos capaces de coger, y esto es muy simple, es simplificarlo mucho, somos capaces de coger al que es D y al que es S, a cada uno le explicamos un poco su parte. Evidentemente hay mucho trabajo, hay muchísimos parámetros, pero a nivel de comunicación, para hacerlo muy simple, es hablar con el D y decirle, oye, Juan, tú eres D, Pedro es S. Cuando vayas a ver a Pedro, rebaja tu nivel de exigencia, rebaja tu nivel de agresividad, ¿sí? Y hablas con Pedro y le dices, Pedro, tú eres verde, tú eres un tío sereno, eres un tío calmado, eres un tío tal. Cuando venga Juan a hablarte que él es un D y es un tal, intenta adquirir conciencia de que él es así. Es decir, no es que te esté atacando, no es que se esté metiendo en tu zona de confort, ¿no? Es simplemente que es su manera de ser. Y sabes que todos estamos trabajando en eso. Si hablas con cada uno por separado y los dos lo ponen en práctica, muy probablemente habremos suavizado, ya os digo, eso es muy genérico y es muy suelto el comentario que hago, pero es para que veamos un poco en un ejemplo gráfico cómo funciona todo este tinglado. Bueno, ahí está el secreto, ¿no? De la comunicación efectiva. Y luego ya las últimas diapositivas, ¿sí? Yo trabajé muchos años no ahora por CEBE, sino en otras asociaciones, en fundaciones. Estas frases de las que no quiero escuchar, de las que no quiere escuchar nadie, pero que no procesamos. Si no tenéis a nadie más, me apunto a la junta, no os preocupéis. Fenomenal, adelante. Y yo os pregunto, el día que montáis una empresa, cada uno metéis dinero, ¿aceptaríais a un socio empresarial que os dijera eso? No, ¿verdad? Pues las juntas directivas son iguales, los clubes deportivos son iguales. Mientras haya respeto, hay que poder decir las cosas. Y si una persona no está en un lugar porque quiere estar y quiere participar, no tiene por qué estar. Y hay que podérselo decir. No hay más. Empatía, asertividad, recordemos, inteligencia emocional. Ahí vienen también los pasos del DISC. Si ya estamos ahí, tampoco me necesitan. Veo que las cosas van saliendo. No. Yo me perdonaréis, pero esto no va así. Es decir, yo estoy durante meses, años con gente que está a mi lado, pero que no hace nada y seguimos, pero ¿por qué? Y luego cuando al final hay algo que funciona fantástico, somos todo el grupo el que lo hemos conseguido. Este tipo de cosas que nadie quiere escuchar son las cosas
que todos tendríamos que verbalizar. Por una razón muy simple. Si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Lo mismo de siempre. Mira, aquí me ponen, esta charla no es solo para juntas, es para socios, aunque está genial, nos va para todo. Efectivamente, esta charla es para todo el mundo. Pongo el ejemplo de la junta, de los clubes deportivos, de las empresas, porque al final DISC son personas y son profesionales, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Pues que como una junta, tampoco pasa nada. Sí, sí que pasa, ¿vale? Entonces, es para socios, es para todo el mundo. Es decir, una vez uno tiene conciencia de cómo son sus factores, ¿vale? Tiene que empezar a ver. Y lo digo por una cosa, si tú, por ejemplo, eres una persona muy que eres una persona muy serena, con mucha tranquilidad, eres medianamente cumplido. Sí, bueno, me va bien hacer las cosas, pero tampoco. Yo quiero estar tranquilo, que es magnífico, que es respetable, pero yo quiero vivir tranquilo y tal. La D la tienes chiquitita, tienes una I alta, porque a lo mejor eres un poco muy de relacionarte con las personas, pero desde la tranquilidad, eres muy empático y tal. Si esa persona te dice, no te lo va a decir con energía, pero si te dice, oye, contad conmigo, en la junta porque, oye, me gustaría arrancar este proyecto contigo. Si tú ya conoces el perfil de esta persona, sin ningún tipo de problema la puedes interpelar, le puedes decir, oye, que tengo sitio para ti en otras cosas, pero en este tipo, en el de arrancar, en el de empujar, en el de ser proactivos, no te veo. Y debemos perder el miedo a decir las cosas, porque si no, las cosas no van a cambiar. Y muchos me diréis, wow, Guillermo, tío, que eres como muy radical. Bueno, mañana, cuando os pase algo en la empresa, con un cliente, en el club, en la reunión de padres del colegio de vuestros hijos, pensaréis en esto, ¿sí? Típica frase, si puedes, si no puedes, no te preocupes. No, que va, cuenta conmigo. Cuidado, cuidado. Pero ¿de verdad vas a poder? ¿De verdad puedes arrancar este compromiso? Que no pasa nada, sino, sí, que no sé qué. Luego, ¿cuántas veces nos giramos y no hay nadie detrás? El tiempo vale mucho para todo el mundo, ¿sí? Y necesitamos hacerlo, necesitamos tirarlo adelante. ¿Y cómo se le dice algo así a las personas? ¿No? Es decir, ¿cómo? No sé por qué. Un segundito. Ahora, perdón. Esta típica frase también. ¿Cómo le decimos que no ayuda en nada para que no se moleste? Facilísimo, con una palabra delante de la otra. Es decir, es sentarse y hablar con las personas, que es lo que todos evitamos, ¿sí? No nos gusta, porque a lo mejor hay un determinado grado de conflicto, pero si lo muevo, si lo agito todavía será más. No, no. Si lo olvido se va a convertir en grande. Y a veces, ¿por qué nos cuesta mucho sentarnos el uno delante del otro? Porque no nos acabamos de conocer bien a nosotros mismos y no conocemos muy bien a los demás. Imagina que tú te conoces muy bien a través de tu DISC y llevas un año trabajando con esta persona que empieza a tener problemas, a lo mejor personales, pero los extrapola al trabajo, pero tú conoces su perfil profesional y le puedes decir, oye, no entiendo lo que te pasa, tú eres así, así y así, y a lo mejor esa persona luego se sincera y lo arregláis, o te dice, mira, no puedo seguir, o necesito que me cambies de sitio. Es decir, es conectar con las personas siempre desde el punto de vista de conocernos a nosotros y conocer a los demás. Yo os he puesto una última de las que sí, que nos encanta, escuchar, que por ejemplo Isabel ha ido un poco en este sentido, que es, pues oye, prefiero dejar el puesto pues porque me falta información o no tengo el conocimiento suficiente para echaros una mano como considero que tiene que ser. Yo no sé vosotros, a mí, esta persona se dignifica de una manera espectacular, o sea, la honestidad. Tú sabes que puedes generar confianza con una persona que te dice eso. Pero ¿cómo generas o mantienes confianza con una persona que te dice, vámonos, os acompaño, y luego no está nunca? Se pierde la confianza, se derrumba el compromiso. ¿Sí? Entonces, creo que es esencial empezar a trabajar este tema. Dos últimas diapositivas muy rápidas. La conciencia de uno mismo. Este flujo es esencial, debería ser irrenunciable. Primero ser
luego hacer para al final poder tener. Todos conocemos el ejemplo de mucha gente que sin querer ha tenido mucho, pero luego si escalas hacia arriba, ¿qué han hecho? ¿Y quiénes son? ¿Cómo acaban? Evidentemente hablamos en genérico, nos podemos equivocar, pero hay que ser muy consciente de uno mismo. Pensad que la conciencia de uno mismo es uno de los 5 pilares, tal cual escrito, que sustentan la inteligencia emocional, ¿vale? La que creó originalmente Daniel Goleman. Es uno de los 5 pilares, una de las 5 premisas. Y a ver, si tú eres el propietario de tu empresa, permitidmelo, y muy entrecomillado, tú debes llevar, el entrecomillado es el tú mandas, ¿no? Tú debes llevar las riendas de tu empresa. Es decir, está fantástico que tú propongas cambios evolutivos en tu empresa si las personas que están contigo tienen un perfil que acepten los cambios. Si no, es el dueño de la empresa que le está preguntando a las personas que en este momento trabajan con ella el hecho de tomar un camino. Esas personas dicen que no y la propiedad no lo hace. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A Steve Jobs. Creó un gigante y luego la junta directiva le echó de su propia empresa. Al final, ¿qué pasó? Que tuvo que volver. ¿Por qué? Porque él tenía muy claro. Lo que pasa es que cuando lo explicaba a los demás tenían perfiles de altísimo, ejecutivos, dinero. Sin embargo, él tenía un perfil, ojo, no muy orientado a las personas porque el tío era duro, pero era un tío súper creativo, un tío metódico, un tío que empujaba a la gente, muy de estar relacionado con ellos en lo positivo y en lo negativo, y al final, fijaos, su herencia sigue estando aquí al lado. Y luego, bueno, la última, lo de la conciencia colectiva, fijaos, procesos y éxito, ¿vale? Íntimamente relacionados. Autoconocimiento personal en el ámbito profesional y los entornos de negocio, relacionales, internos, externos. Conocimiento recíproco sobre los profesionales con los que trabajamos, una manera nueva y súper potente de conocer a la gente con la que trabajamos. Es un sustrato para diseñar formación continua que potencie el trabajo en equipo, ¿vale? Esencial lo de la formación continua. Es una herramienta para trabajar la comunicación interna tremendamente olvidada y la externa, ¿vale? Porque nos ayuda a reconocer a nuestros interlocutores, tanto si son los colaboradores, que se llaman hoy día que son los empleados, como si son los clientes. ¿Os imagináis que un día pudierais llegar a identificar en 2 minutos de hablar con un cliente si es muy rojo o si es muy azul? ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya sabríais cómo gestionar las emociones de esa persona. Os ayudaría mucho en el proceso de empatía, ¿vale? Y os aseguro que eso, con un poquitín de entrenamiento, se consigue. Y teniendo DISC internamente en la empresa, hasta se puede practicar, ¿vale? Os permite una identificación básica y primaria de competencias, porque DISC no está centrado expresamente en competencias, pero sí que se puede trabajar también este tema. Y luego, obviamente, es un gran soporte para trabajar el liderazgo, primero el personal y luego el de grupo, y para trabajar la gestión del talento. Eso que hoy en día tanto se comenta, ¿no? Que es difícil captarlo, pero luego es mucho más difícil mantenerlo. Y aquí os dejo ya 2 preguntas, ¿vale? Pues oye, ¿por qué debéis implementar DISC en vuestra empresa? ¿Y por qué no? Es así de simple. Es decir, después de haber visto esto, lo podéis volver a revisionar cuando esté colgado. Evidentemente, si lo leéis, si lo buscaréis en Google, lo encontraréis en cualquier sitio, muy genérico, evidentemente. Será un poco como un webinar, si lo veis. Pero ya tenéis un poco la idea. Ahora me lo podéis comentar si he conseguido transmitir un poco la importancia de saber cómo somos, el cómo que decía, cómo nos comportamos profesionalmente para que de cada vez seamos... Todo el mundo habla de equipos de alto rendimiento, pues ahí está, ahí está. Ojo, no hay que trabajar solo esa herramienta, hay otras herramientas con las que trabajar, pero DISC, desde mi punto de vista, es la que puede ser un poco la chispa para empezar. Es la que te puede dar el primer cambio, el primer salto cualitativo en tus equipos de trabajo y en tu empresa, porque tú igualmente tienes que pasar por DISC, ¿de acuerdo? Y nada más, nada más. No, bueno, me habéis hecho un par de preguntillas, pero al final he vuelto a acabar hablando yo todo el tiempo.
Mira, está acabando Juan, me dice, entiendo que los discs profesionales se pueden cambiar o modificar, pero los discs personales también, no sé si una persona sin ninguna iniciativa se puede transformar en todo lo contrario. ¡Buah! Pregunta potentísima, Juan, gracias. A ver, es un tema que no he comentado, es decir, vamos a ver, los factores, esos motores que veis que son distintos en un perfil y en otro, luego evidentemente en cada uno de esos perfiles, ¿sí? Evidentemente que se pueden tocar. Ahora, como digo, es superficial. Hay mucho trabajo ahí de entenderlo, es decir, hay motores que son contrarios, hay motores que a lo mejor hay unos que se pueden potenciar, pero a costa de que otro tiene... Es decir, ahí hay mucho lío, pero por supuesto que se pueden cambiar tanto unos como otros. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque el natural, si tú de pronto en el trabajo te empiezas a convertir, porque te están formando, porque te están acompañando, en una persona mucho más empática de lo que eras, tu perfil natural va a sufrir cambios, ¿de acuerdo? Porque tu comportamiento en el ocio, cuando estás jugando un partido de pádel, no será el mismo si te han formado durante 2 años en comunicación empática que el que hace 3 años tenías, ¿vale? Entonces sí que se puede mover. Luego, no sé si una persona sin ninguna iniciativa se puede transformar en todo lo contrario. A ver, hay cosas también que van más allá del disc, ¿sí? A ver, una persona carente de iniciativa, hay cosas que forman parte del carácter, hay cosas que forman parte del temperamento, cosas que están muy genéticamente arraigadas y a veces es difícil tocarlas, ¿de acuerdo? Pero al final, lo sabéis todos, la voluntad, como dicen, mueve montañas, ¿no? Entonces, oye, a ver, el tema de la iniciativa, ¿no? Vosotros lo veis, hay personas que son emprendedoras y hay personas que no. Creo que sería tremendamente complicado convertir un emprendedor en una persona que estuviera enviando mails durante el día como trabajo o lo contrario. O una persona que trabaja simplemente para tener un sustento, no tiene ningún tipo de problema ni complicación y que de pronto tenga que convertirse en un emprendedor, ¿no? Lo veo complicado. Me comenta Natacha, actualmente estoy haciendo un curso VetBonds, centrado en conocer personas. El primer módulo ha sido sobre los Big Five y nos lo hicimos en la empresa. Entendimos muchísimo sobre nosotras y cómo somos en cada sitio. ¿Ves, Natacha? Te lo agradezco porque no lo conozco, entonces me lo apunto, me lo quedo y lo miraré. Pero fijaos, Natacha ya está incidiendo en conocer a las personas. Y yo creo que 2022 va a ser el año de las personas. Creo que este 2021 ya estamos empezando a despertar un poco y lo tiene que ser. Me acaba diciendo, me parece una herramienta muy buena para sacar lo mejor de cada uno. No solo saber cómo somos, sino lo que podríamos ser. Esto es fantástico, a lo mejor os toca más desde el tema personal, el DISC va más enfocado a la parte profesional de la persona, pero también es increíble, a lo mejor lo que comentaba Juan va un poco en esa línea, ¿no? De que podamos incidir más en nuestra persona para mirar de cambiar diferentes pautas nuestras. Julián, entiendo que el método DISC hay que hacerlo con una empresa externa. ¿Nos recomiendas alguna? A ver, la metodología DISC, bueno, yo os la he comentado Raquel al principio. La metodología DISC viene, bueno, las que conozco son 2 o 3 grandes empresas que vienen de Estados Unidos porque hay un trasfondo tecnológico muy grande detrás, aparte de toda la parte de psicología y toda la parte de conocimiento del comportamiento y la conducta que nos viene de Marston. Y sí, normalmente para hacer una intervención DISC tú tienes que tener una certificación DISC. Yo estoy certificado DISC por People Performance, que son los americanos, a través de una empresa de aquí que se llama DISC Factory, y yo mismo hago consultoría en DISC, ¿de acuerdo? Me dedico a la comunicación, llevo 35 años dedicándome a la formación, pero, por ejemplo, hace 3 veranos hicimos una intervención en una compañía que tenía un problema en un departamento y nos pidieron hacer una detección del conflicto y ver cómo podíamos trabajar con estas personas para intentar solventarlo en un día. Entonces, lo primero que hicimos fue un DISC a cada una de las personas del departamento. Hicimos 12 DISC, los miramos y durante las 8 horas del taller nos sentamos con ellos, analizamos los DISC e hicimos el taller para aflorar ese conflicto. Al final afloré el conflicto, vimos de dónde venía, vimos cuál era el origen y creamos unas pautas para poder solucionarlo que luego
en las semanas siguientes hicimos una especie de seguimiento y al final eso es lo que tiene de bueno, que la empresa ve un retorno. Es decir, que la empresa dice, oye, he hecho una formación porque tenía un problema, pero realmente veo que ese problema se está solucionando, ¿vale? Julián me dice, ¿qué opinas del método Balvin? Personalmente, ¿cuál te gusta más? A ver, yo lo conozco muy poco. Raquel lo conoce más, por si se lo queréis preguntar aquí, porque yo me he centrado en DISC. Os voy a decir una cosa. Está el 360, hay cantidad de metodologías, cantidad para trabajar en las empresas. Ahora vienen las metodologías Agile para que las personas entre ellas, no sé qué, que es más de procedimientos que otra cosa. Al final es un poco la opinión que tengo de los gurús. Bueno, aquí os dejé, si os parece, dejo de compartir. Ah, un segundito. No, ya había dejado yo de compartir, ¿vale? Pues yo estaba aquí haciendo el tonto hablándole a la presentación en lugar de veros. Lo que os comentaba, lo conoce más Raquel porque al final es un poco la circunstancia de que el profesional y la empresa van avanzando, van caminando, van dando pasos, van viendo vídeos de gurús, van leyendo libros, van haciendo cursos, van haciendo no sé qué. Yo creo que ahí eso está fantástico, pero creo que hay que poner un Uy, ¿me veis? ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Vale, perdón, ha sido culpa mía. Quiero decir, creo que hay que frenar un poco y hay que empezar una vez más a pensar en nosotros. Es decir, hay que empezar a pensar en, oye, todo eso está muy bien, me puedo leer los libros que sea y tal, pero ¿qué día ponemos en marcha esto? ¿Qué día hacemos un DISC? ¿Qué día hacemos un Balvin? Vamos a evaluar. ¿Qué día viene una empresa de fuera o le pido, por favor, que me vengan a visitar? Ay, no, que si me visitan me van a hacer un presupuesto. No. ¿Qué día ponemos en marcha todo eso? ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo en que necesitamos hacer un cambio en la empresa? Porque a lo mejor no hay ninguno de tu equipo que lo quiera hacer, ¿vale? Raquel, no sé si tú quieres aportar algo ahí, que seguro que será de valor. A ver, yo he trabajado con los dos y son... Al final lo que buscan es conocerte a ti mismo, conocer a la gente con la que trabajas, saber cómo comunicarte con ellos. Cuando haces equipos, intentar poner a personas que puedan ser compatibles o complementarias y sobre todo que se entiendan para evitar conflictos. Cualquiera de los dos son muy similares. Uno es más sencillo, que es el DIS, el Balvin pues tiene otras cosas. Todo depende de la profundidad en la que queráis entrar, que este es otro de los puntos que yo normalmente comento cuando hablo de las brechas, ¿no? Que queremos pasar. Las brechas existen porque queremos pasar de 0 a 100 en un salto, en lugar de hacer primero 10. Entonces, cualquier metodología, como decía Natacha, que yo crea que puede ayudarme como profesional y que la persona que me lo explica me da argumentos más que suficientes y me da confianza como para que esa metodología pueda funcionar, desde mi punto de vista, creo que hay que empezar. Y a partir de ahí, que oye, que luego Balvin es más potente porque quiero profundizar en esta otra parte, lo que me comentábamos antes con Raquel, de que a lo mejor en Balvin hay una especie de 360, que es que luego muestras y pides a tu ambiente, es decir, a los que están por encima, por debajo y a los lados. Todo depende un poco de lo que queréis o de lo que necesitáis. Eso sí, hay que empezar por algo. Sí, en el Balvin lo que miran también son los observadores externos. Tienes tu autopercepción y luego tienes unos observadores externos que te evalúan para poder comparar si lo que tú estás viendo de ti mismo es lo mismo que ven los demás. Exactamente. Oye, yo quería decir que es una opinión personal, ¿vale? Pero es que yo tengo un amigo que hace muchos años ya decía esto de, ay, el maravilloso mundo de las relaciones interpersonales. Nos hacía mucha gracia esta frase, lo complicadas que son. Justo lo que acaba de decir ahora Raquel me retrotrae a mi época universitaria cuando hablábamos de la ventana de Johari, por ejemplo. De lo que conoces tú de ti mismo, los demás de ti mismo, lo que desconoces y tal, ¿no? Pero yo después de escuchar la exposición, por cierto, enhorabuena por la exposición,
y por el conocimiento que ya, iba a decir las canas, pero más bien es la ausencia de pelo, me dan... yo, como punto número uno de todo este proceso, lo habéis dicho varios, pondría el autoconocimiento. Nadie puede liderar si no tiene un profundo conocimiento de sí mismo. Y a fin de cuentas, en una empresa es necesario que alguien lidere todo esto y además es que no puedes dejarlo en manos de otros. Yo es que me estaba dando la sensación de que ahora nos va a dar por, venga, vamos a contratar a no sé quién que nos resuelva el problema. A ver, puede estar muy bien, pero te va a resolver probablemente este problema puntual, pero no vas a adquirir las herramientas para saber manejarte en el día a día. Y si no te conoces a ti mismo, mal vas a poder intentar solucionar un poco lo de los demás. Y después de la diapo negra, esta tuya, me quedó una frase de ¿por qué siempre creemos que llevamos la razón? O algo así, decía, ¿no? Más o menos. No sé si es exacta la... Bueno, la respuesta, bajo mi punto de vista, es clara, porque somos buenas personas. Porque sí, no somos psicópatas, no actuamos en contra de lo que pensamos que es correcto, normalmente. Entonces, claro, por eso siempre pensamos que estamos haciendo las cosas correctamente, porque si pensamos que hay una forma mejor de hacer las cosas, lo haríamos de esa forma. Aquí la cuestión es que seamos capaces de conocernos a nosotros mismos lo suficiente para saber que somos falibles, que cometemos errores y que podemos mejorar. Y que vendrán otros a decirte aquello que tú desconoces de ti mismo, pero que ellos sí son capaces de percibir. Y entonces, si eres inteligente, supongo que eso es la inteligencia emocional, te darás cuenta de que aprovecha lo que los demás te están diciendo, porque quizá cuando varios te están diciendo lo mismo, posiblemente puedan tener razón. Bueno, también puede ser Steve Jobs y mandarlos a todos a la mierda y seguir con tu idea inicial y cambiar el mundo, ¿no? Sí. Isabel me preguntaba por aquí, dice, la lógica me diría que las personas con el mismo perfil DISC se entienden mejor, pero que lo suyo sería un equipo que hubiera gente de todos los perfiles, ¿no? ¿No puede eso crear más conflictos? Pues esto lo podía contestar alguien, ¿no? A ver si se ha entendido lo que yo he explicado. Es decir, dos perfiles DISC que sean muy parecidos, muy parecidos, ¿qué van a ser? Mejor, Raquel se ríe porque justo lo hemos comentado antes, antes de empezar el webinar. ¿Qué puede ser, mejor o peor? ¿Qué pensáis? Serán muy amigos, Yo creo que es peor. Que se casen. Yo creo que es peor. Yo Serán cuando he muy tenido que amigos, trabajar con gente igual que yo, nos hemos discutido, porque al final todo el mundo quiere llevar la razón, o todo el mundo quiere decidir, o todo el mundo quiere, no se puede. O todo el mundo es muy nervioso y entonces no hay nadie que calme. Exacto. A ver, es difícil que sean perfiles muy parecidos, pero se puede dar, ¿eh? Se puede dar que por circunstancias, pues en los porcentajes se parezcan mucho. Yo, es verdad que hay de todo, como dicen en la viña del Señor, ¿no? Pero yo se lo pongo un poco el ejemplo como que es mi experiencia. Yo siempre veo, no sé por qué, que los matrimonios que se llevan bien son los que son muy diferentes. Que, por ejemplo, uno es muy tranquilo y el otro es muy nervioso. Si son los dos muy nerviosos, todo el mundo aquí acaba a tiros. Y si son muy tranquilos, nos dormimos todos en el sofá. Es decir, que por eso se habla tanto un poco de la heterogeneidad, ¿no? Y yo creo que cuantos más perfiles distintos haya, mejor, porque teóricamente podemos acceder a un mayor número de roles profesionales. Incluso, por ejemplo, si estás buscando un perfil, pues a lo mejor no hace falta salir fuera de la empresa y puedes prospectarlo en la tuya. Si, por ejemplo, has hecho un DISC y ves más o menos cómo son el trocito de competencias que puede haber en uno de los test del DISC, te puede indicar un poco la gente hacia dónde va. Pero yo creo que lo importante es un poco lo que comentaba Jesús, bueno, ya habéis visto la palabra grandota, conciencia, lo de la autoconciencia, ¿no? La conciencia de uno mismo, el primer punto de la inteligencia emocional, que yo no lo sé, yo creo que el ego nos está destruyendo a todos y creo que ese es el primer punto que a todo el mundo les cuece una barbaridad a la hora de hacer autoconocimiento, ¿no? A ti te piden, oye, ¿tú eres ególatra? Yo, ¿qué va? Soy un tío genial, como dice Jesús, yo soy muy buen tío.
soy un tío fantástico, ¿cómo voy a ser ególatra? Bueno, pues pídele al de al lado, ¿no? Como en el Belvin, pídele al de al lado a ver qué piensa, a ver lo que te dice, ¿no? Entonces, eso primero, ¿no? Autoconvencernos, lo que hacía Isabel, ¿no? Oye, pues yo sí que creo que puedo, ¿no? Oye, honestidad, y uno se conoce a uno mismo y ya sabe que si está fallando, falla. Lo que pasa hoy en día mucho en las empresas, y vosotros lo vivís, y en los entornos, la gente sabe que pasa algo, no hace nada para remediarlo, aun pudiendo, pero luego está todo el día instalado en la queja de eso que sabe que pasa y que puede solucionar. Entonces, este tipo de persona es muy tóxica, y hay muchísimas, ¿eh? Hay muchísimas que por desidia se va como abandonando todo, y todo parte desde ahí, desde el autoconocimiento y un poquito desde querer saber quiénes somos, ¿no? Guillermo, perdona, no sé si me... Sí. Sí, que soy Isabel, te hacía la Perfectamente. pregunta, Dime, Isabel. que igual no la he enfocado bien, pero te hacía la pregunta sobre todo porque nosotros en el equipo hemos hecho el DISC precisamente, y curiosamente hay ausencia total de un perfil, y cuando esto se expuso en el grupo, en el equipo, había como una especie de reticencia, porque claro, el formador lo que nos recomendaba era como, bueno, igual os hace falta incorporar a alguna persona de este perfil, ¿no? Porque os falta este tipo de persona en el equipo. Y la gente era como un poco reacia. También es verdad que es un perfil que tiene una fama regular, y eso que es súper necesaria en los equipos, que es el D. No tenemos ningún D en el equipo, no hay ningún rojo. Pero ausencia de rojo, y además, como sabes, que hay como una... Tú tienes más o menos facilidad de tender hacia otro sitio, y no hay nadie que tienda hacia rojo. O sea, somos 0 rojos y encima ninguno tiende hacia el rojo. Y cuando esto nos lo propuso, la gente era un poco como, o sea, lo que se respiró era como, pues que si viene un rojo parece que nos va a poner aquí firmes. Entonces, por eso te preguntaba el tema de los conflictos, porque es verdad que nosotros, siendo todos muy parecidos, tenemos otro tipo de problemas, pero desde luego no de conflictos. Y no sé si es precisamente porque es ese perfil el que falta, o si realmente es una cuestión de que, bueno, que al final, claro que somos conscientes de que un rojo nos vendría muy bien para según qué cosas, pero no sé si desmembraría un poco la cohesión del grupo. Entonces, no sé cuál es tu opinión. Pues es súper interesante tu pregunta. A ver, desde mi punto de vista, aquí hay algo que pasa por encima de todo, y es la necesidad de un perfil en vuestra empresa. Si vosotros tenéis evaluado y testeado que tenéis esa necesidad porque va a influir positivamente en el desarrollo de vuestra empresa, o más te diré, ya habéis decidido que lo necesitáis, para empezar, la reacción de los compañeros, bueno, puede ser comprensible, es decir, todos entendemos todo. Lo que ocurre es que lo primero que hay que hacer es, una vez más, adquirir conciencia de que un D no tiene por qué ser un dictador. ¿Sí? Es decir, eso viene de la percepción que ellos tienen del entorno, y de un entorno que todavía no existe, porque esa persona no está. Entonces, eso es lo primero sobre lo que hay que generar conciencia, decir, vamos a ver, bueno, para empezar necesitamos este perfil, pero claro, la persona que va a venir la vamos a hacer, que esto es lo que os quería comentar de DIS, no sé si lo de los perfiles objetivos, que es que las personas, luego lo acabo de enganchar, Isabel, los representantes o los responsables de la empresa, a través de DISC, pueden generar lo que se llama un perfil objetivo, que este perfil te permite crear un puesto de trabajo, te permite crear un rol, y luego tú, a través del DISC de la gente que te puedan quedar en final, como otras personas, pues tú ahí, después de a lo mejor incluso haberles entrevistado, tú puedes contrastar y ver cuál de las 3 soluciones DISC encajan mejor con la tuya, ¿no? Y eso para mí es una solución fantástica en un entorno organizacional como el de hoy en día. Ahora, volviendo a lo tuyo, yo creo que hay decisiones que son organizacionales, son decisiones de empresa, decir, oye, necesitamos esta persona, es que, es que, además, anticipar que esta persona nos va a poner firmes y tal, yo te hablo desde la facilidad de que estoy aquí ahora sentado, pero, por ejemplo, cuando alguien te hace este comentario, es muy simple decirle, vamos a ver, tú me estás diciendo que te puedes suponer un inconveniente, puede suponer un poquito de malestar que venga una persona a poneros firme. Con eso no querrás decir que vosotros no vais a dar todo lo necesario. Es que con este tipo de preguntas, como la gente se desmonta enseguida, ¿no? Es verdad que se nos ocurren ahora en frío, pero, claro, cuando tú quieres tomar una decisión lógica, meditada en la empresa,
y te contestan desde la parte emocional, esa conversación no va a llegar nunca a término, porque las emociones con la lógica nunca acaban de encajar. Entonces hay que intentar ir, ya teniendo el DISC, hacia esas personas, pero tampoco está mal el típico diálogo de, oye, que no solo es que lo necesitemos, sino que vamos a traer una persona que entendemos que domina este ambiente, pero que necesitamos que sea ejecutiva. Ejecutiva en el sentido de que va a hacer un trabajo que vosotros no vais a hacer porque no podéis, ni nosotros tampoco. Entonces, para seguir, necesitamos eso, ¿no? Y como tú muy bien dices, si además nadie puede derivar hacia ahí, porque hay motores que son difíciles de levantar, no queda más remedio que buscar fuera. Ojalá lo pudierais encontrar dentro, ¿no? Y alguien, pues a lo mejor con una formación o con un, no lo sé, pudiera escalar, ¿no? Pero a lo mejor tampoco es la mejor solución. Con lo cual, a veces, traer a alguien de fuera es la opción. Y la respuesta que has tenido, pues yo creo que mucha gente la va a tener, ¿no? Lo de estamos ahora cómodos, estamos ahora aquí tranquilos, que no venga nadie a revolver la mata, ¿no? Pero bueno, esto es normal. Yo creo que ahí tiene que primar vuestra parte ejecutiva de propietarios, de dueños, siempre evidentemente desde la empatía, ¿no? Y desde cómo ya lo sabéis manejar, segurísimo. Pero me ha gustado mucho la pregunta porque, bueno, pasa en muchos sitios, ¿eh? O sea que... Gracias. De nada, espero haberte ayudado. Guillermo, escuchando a Isa, lo que me venía a la cabeza es, por eso mismo que están pensando en que no tienen a nadie con nada de perfil rojo, es por eso que están dándole vueltas, porque tendrán azules y amarillos que quieren hacer y no, pero les falta un rojo Claro. que diga, es que lo necesitamos. Claro, claro. Además, los azules y los verdes necesitan, porque están en la parte de la izquierda, necesitan gente que les diga lo que tiene que hacer. Y una vez más aquí es cuando sale el ego. Tú le dices, oye, vosotros tenéis un perfil metódico, tenéis un perfil de trabajo, de no sé qué, pero necesitáis que alguien haga una planificación estratégica, necesitáis que alguien ponga un hito en el tiempo para que podamos entregar esto a tiempo, o que si ellos se conocen a sí mismos, no lo pueden, porque sería una autonegación, ¿no? Entonces, claro que sí que lo necesitáis. ¿Alguna pregunta más? Vale. ¿No? Pues nada, creo que no me dejo ninguna, ¿no? En el chat. Yo creo que no. Isabel, creo que no. No. Guillermo, pues de nuevo, enhorabuena por la charla. Muchísimas gracias. Bueno, agradecidísimo. Y a todos por asistir y feliz verano. Disfrutarlo. Chao. Gracias por asistir. Un saludo.